Shalom a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para el comienzo de este estudio, dos versos precisos en Salmo 139, verso del 1 al 6. Y dice, Salmo 139, al director musical, Salmo de David. Elohim, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descanso los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, oh Adonai, ya lo sabes todo. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Verso 7. ¿A dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también ahí estás. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Amén. Pues hermanos, el tema de este estudio se llama, podríamos decirlo, no leas la Biblia antes de oír esto. Su palabra es viva y eficaz. Para entender un poco más de qué se trata la Biblia, quisiera darle o aportar algunos tips que me ayudaron a comprender este extenso libro, ya que sabemos muchos que la Biblia se compone por varios libros. En sí es una biblioteca de libros. Y me fue muy fascinante desde el momento que abrí la Biblia. Nunca la había leído desde que el Eterno me llamó, pero esforzado y valiente. Me atreví a leer sin comprender mucho. Y en ese entonces no sabía lo que estudiamos en este grupo, profundizando en las escrituras, que lo pueden ver en el canal de YouTube o en Telegram. Cualquier pregunta, cualquier aportación, corrección, muy bienvenida es, ya que todos aprendemos en este grupo, siendo guiados por el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh del Eterno. Y no tenía mucha idea acerca de que este libro es originario en el Medio Oriente, la mayoría de historias. Y me sorprendió a mí mucho porque en la Ciudad de México se conoce la Biblia, se conoce de Jesús, se conoce su sacrificio, pero les aseguro que en México, como tanto en varios países de Latinoamérica, aún no saben el trasfondo histórico y geográfico de la Biblia. Literalmente se piensa que Jesús es como de México. Por eso cuando se le menciona por su nombre en arameo, que lo conocemos como Yeshua, les choca porque como que eso no es español, no es latino, pero porque no conocen el trasfondo o no han tenido la oportunidad de conocer el trasfondo, ya que se ha escuchado muchas enseñanzas de la cual pues ellos son celosos como lo fui yo, hasta que me atreví a preguntarle al Eterno, necesito algo más profundo, necesito algo más que marque la diferencia que quieres conmigo. Y la frase común era, quiero hacer tu voluntad, Señor, muéstrame tu voluntad, Dios, muéstrame tu propósito en mi vida, muéstrame qué quieres que haga, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí, pero quiero saber cuál es exactamente tu voluntad.
Y esto me llevó a esta aventura, por decirlo de alguna manera, hasta el momento en el que estamos hoy en este grupo, creciendo, madurando, marcando la diferencia, y no es fácil. Es difícil porque se trata de obediencia. Lo que voy a mostrar en este pasaje es el obedecer y lo que cuesta obedecer. ¿Y obedecer qué? Me llevó a sus preceptos, estatutos, instrucciones, ley, mandamiento, que en sí, cuando cuando vi una parte, pero para mí la más precisa, la que me ayudó, fueron los 10 mandamientos. Pero controversia total. Pero para mí me parecía como absurdo que fuera controversia, porque aún en mi creencia familiar en México, me enseñaron los 10 mandamientos en el catecismo, por medio de la religión católica. Dije, pero pues si no están tan perdidos. O sea, esos 10 mandamientos son los mismos que estoy leyendo aquí en Éxodo 20. Y como nota, el primer libro que empecé a leer fue Apocalipsis, o Revelaciones. Y me decían todos, o los líderes en ese momento, que mejor leyera una carta como la de Juan, algo más sencillo, una carta de buenas nuevas. Pero me llamó mucho la atención la de Revelaciones, y por Revelaciones me llevó a Génesis, de Génesis me llevó a los profetas, y ahí encontré que había un Joel, mi nombre es Joel, y empecé a leer ese libro que está muy relacionado con Revelaciones o Apocalipsis, el libro de Daniel, y así empezó. Y hubo una palabra en común, podría decir dos, y de esas dos se derivan varios temas: obediencia y desobediencia. Y toda la lectura que tenía hablaba acerca de las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. La bendición por la obediencia o la maldición por la desobediencia. La vida por la obediencia o la muerte por la desobediencia. Eso era literalmente todo para mí. Eso me abrió el entendimiento a salir como de la rutina y de la estructura, de la repetición, de la repetidera, en un lugar de cuatro paredes, de salir más allá, de atreverme a exponer más su palabra, el testimonio, pero nunca discutir o pelear, sino ayudar realmente a las personas que están necesitadas como algún día lo estuve yo. Y para poder entender la historia bíblica, tengo que ir a la cultura en la cual fue original, o al inicio, ya que hay una frase que conocemos o la he escuchado cuando me tocó escucharla por primera vez, es absolutamente verdad. Si conoces tu origen, conoces tu destino. ¿De dónde vienes? Para allá vas, porque así es la palabra del Eterno. Su palabra no regresa vacía. Su palabra la envía para lo cual fue enviada. Es hecho y regresa una vez que fue hecho. Su palabra es vida, es viva y eficaz, certera. Entonces, les voy a dar como un pequeño ejemplo de resumen acerca de México. Por ejemplo, para yo entender a un mexicano, tengo que entender la historia de México. Todo empezó en un pequeño lago. En ese lago se le llamaba el lago de Texcoco, donde aparecen los personajes o el grupo de aztecas o mixtecas, que cuando las personas que no son de México empiezan a escuchar esas palabras y se atoran ahí, no se pueden pronunciar. Pero el hecho de no poderlas pronunciar o no entenderlas en el momento no significa que la historia deja de ser historia. Eso fue vivido y escrito para las generaciones venideras. Como inicio tenían avisado, profetizado, entendido, que donde encontraron un águila reposando en un nopal y que esa águila estuviera devorando
una serpiente con su pico, en ese lugar era el lugar indicado donde iban a levantar la gran ciudad, donde se iban a establecer. Estuvieron como nómadas, tenían a sus dios Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, que ahí hago ahorita un pequeño paréntesis de que no se les olvide ese nombre, Quetzalcóatl, y llegaron al lugar donde vieron reposando esa águila, tal cual como se les había dicho. Pero estaba todo lleno de agua. Ese lago de Texcoco era imposible de poblar. Pero como a ellos se les dijo que ahí era donde iban a edificar la ciudad, empezaron a construir sobre el agua, que actualmente la Ciudad de México reposa es encima de un lago. La gran Ciudad de México reposa en un montón de agua. Dentro de toda esta historia, también tenían entendido que iba a llegar un libertador. Este libertador iba a llegar como el nombre de Quetzalcóatl, o iba a llegar a la ciudad donde en ese momento el emperador de la ciudad se llamaba Moctezuma II, y el que había llegado se llamaba Cortés, seguido por Cristóbal Colón, toda Latinoamérica, y estos nombres los invito a que los investiguen y tienen descendencia hebrea, judía, israelita, y todo eso tiene que ver con el propósito bíblico en nuestras vidas, con la promesa que el Eterno le hizo a Abraham, con todo el proceso de la historia bíblica, en el proceso de la promesa que le hizo el Eterno a Abraham, de levantar una nación, de que su descendencia iba a ser incontable como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Resulta ser que este Quetzalcóatl también era conocido como, o Quetzalcóatl significa serpiente emplumada. Y esto es muy interesante, porque resulta que Quetzalcóatl significa serpiente emplumada, y también en el libro de Isaías nos habla sobre la serpiente antigua. Esto me llamó mucho la atención porque también a este Quetzalcóatl se le conocía como el príncipe de la potestad del aire, o el señor o el dios del aire o del viento. Y resulta que en Efesios capítulo 2, verso 2, también nos dice en esta carta el apóstol Pablo que el príncipe de la potestad del aire es el Satán. También se le conocía a Quetzalcóatl como el ángel de luz. Y en segunda de Corintios, o la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 4, se le conoce al Satán también como el ángel de luz. Entonces, en esta historia hay un personaje que se llama, o un emperador de esta ciudad que estaba creciendo, de la Ciudad de México, se llamaba Netzahualcóyotl. Netzahualcóyotl es también el nombre de una ciudad de la Ciudad de México. Ciudad Nezahualcóyotl actualmente es una ciudad violenta. Los policías no se atreven a meterse ahí, si no es porque están asociados con la delincuencia o la violencia, o porque simplemente son muy correctos y saben que los podrían lastimar. Pero viendo la biografía de Netzahualcóyotl, encuentro que ellos tenían un estilo de vestimenta muy parecida a los hebreos. Tenían unos cordones o barbillas en sus vestimentas. Con esto les quiero dejar como interesante que averigüen en sus historias de cada país: Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, que cada uno de nuestros indígenas, e incluso hasta en África, llegó la palabra del Eterno. Alguien les enseñó a estas personas algo del Eterno que conocemos nosotros. Por eso es que
Yo sin conocer al Eterno, me trajo a esta nación de los Estados Unidos para conocerlo. Y me siento orgulloso de ser de México y haber nacido en Ciudad Nezahualcóyotl, pero yo ya no soy nezahualcóyense, no soy mexicano. Yo ya le pertenezco al Eterno, a su reino, porque Él pagó el precio de mi vida. Él me compró a precio de sangre por medio de los méritos de Yeshua, el Mesías. Toda tradición, toda cultura, toda idolatría, todo aquello que me estorba en mi relación con mi creador, lo tengo que hacer a un lado. No es para mí, porque tengo que ser esforzado y tengo que ser valiente, porque su palabra dice que Él nos llamó para ser cabeza y no cola. Y tenemos que caminar con fe, como caminaron los padres de la fe, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob cambiado por el nombre de Israel. Israel, Jacob tuvo 12 hijos, de la cual esos 12 hijos, 12 tribus formaron lo que actualmente es la nación de Israel. Y dentro de estos estudios, en profundizando las escrituras, pueden encontrar en YouTube uno de los videos más interesantes de mi vida que me ayudaron mucho, que es entender la historia de Israel, el misterio de las dos casas, hablando acerca de Israel. Así como comenté acerca de la historia de México y pronunciar nombres, que esa fue mi intención, raros, así me pasa a mí cuando estoy empezando a leer las escrituras. Por eso la Biblia en realidad, les comparto, es y está compuesta por narrativas épicas, por poesía muy sofisticada. Esa narrativa y esa poesía son utilizadas como técnicas para que en cada uno de nosotros nos hagamos preguntas, las preguntas más complicadas de la vida, de la muerte, de las luchas que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos. Así que en este libro hay diferentes y muchos autores, empezando con los orígenes del pueblo hebreo, como había mencionado, el pueblo de Israel en Egipto, como podemos ver en Éxodo, capítulo 12, verso 40, dice, los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Eterno salieron de Egipto. Entonces, estas historias me muestran cómo debo de vivir. No sería precisamente ese el objetivo, pues el punto es que cada uno de nosotros al leer esta versión narrativa es cuando nos debemos de ver en cada uno de los personajes que estamos leyendo para identificar nuestros defectos que tengamos en común con algún personaje que estamos leyendo. Por ejemplo, como con Gedeón, la historia de Gedeón. Es una historia interesante, la cual él estaba indeciso si iba a ir a la batalla o no, si le iba a ganar o no, y él le puso una prueba, por decirlo así, al Eterno, diciéndole, ok, si esta tela, si llueve, está seco, significa esto, si no llueve y está mojado, significa esto. Pero en sí, nos podemos parecer a Gedeón en alguna área de nuestras vidas. Así que acompáñenme para poder ver lo que habla la Biblia acerca de la palabra del Eterno. Vayamos a Deuteronomio capítulo 8, verso 3, y dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres que habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Elohim Adonai vivirá el hombre. Y ahora vamos a Tejelim
o Salmo 119, verso 8. Que este capítulo de este Salmo 119 enfatiza totalmente, hablando de los mandamientos, estatutos, instrucciones, preceptos del Eterno. Y como nota, les comparto que no somos salvos por guardar los mandamientos o por obedecer los mandamientos. Eso no nos hace salvos. Lo que nos hace salvos es la fe en nuestro Maestro Yeshua HaMashiach, que por sus méritos, por su pasión, por su dolor, es que fuimos comprados por esa sangre que Él derramó. Por esa sangre es que fue pagada nuestra vida para todo aquel que se arrepiente y reconoce y se vuelve de sus malos caminos y sigue al Maestro. Esa fe es la que nos salva. No importa si seamos lo peor del mundo, te aseguro que por el sacrificio, por la obediencia de Yeshua HaMashiach, tienes oportunidad de salvar tu alma. No importa la desobediencia o el pecado que hayas cometido. Esa es mi intención de compartirte también, de que te acerques a Él. Y una vez que te restaura, una vez que te limpia, una vez que te vuelve una criatura nueva, te quita la ropa vieja, la ropa sucia, y te da lino fino y te dice que eres su hijo, que te santifica, que te separa para Él, que eres para Él y que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Mira, tu vida es transformada y de alguna manera esos mandamientos que antes te acusaban y te estorbaban, ahora es tu estilo de vida y no te son gravosos ni te son carga. Y eso es vivir en obediencia. Ya que antes yo no lo sabía, no lo entendía de esta manera tan sencilla y vivía en libertinaje. Pero la lectura de la Biblia te va a ayudar a conocer la verdad y esa verdad te hará libre. Libre de la religión, libre de la costumbre, de la tradición, libre de toda cadena, de toda atadura, de toda maldición, de toda brujería, de toda muerte. Así que en el Salmo 119, verso 14, que dice: me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos, instrucciones, preceptos, meditaré, consideraré tus caminos. Y sabemos que hay uno que fue perfecto. Por si tú no puedes con un mandamiento, te estorba o te controla, no te preocupes. Si tienes la fe en Jesucristo, en Yeshua, Él te hará libre. Él te ayudará a romper esa cadena. Desde que tú creas, le creas y pongas en práctica su palabra, así se volverá Él tu camino, tu verdad y la vida, y vida eterna. Así también como en Santiago, capítulo 1, verso 21, donde dice que por la obediencia, por su palabra, echaremos fuera toda maldad que haya en nuestra vida, para empezar a sembrar la palabra del Eterno en nuestros corazones. Y esa palabra nos va a guiar. Juan o Yohanan, capítulo 8, verso 31-32. Muchos lo conocemos. Juan 8, verso 31 al 32. Dijo entonces Yeshua: y conocerás la verdad, y la verdad los hará libres. Y esa libertad es la que nos libra de toda condenación, de toda maldición, por nuestro viejo yo. Pero sabemos que la paga del pecado es la muerte. Y como tal, para que ese pacto renovado, gracias a la obediencia y méritos de Yeshua, el Mesías,
La condición es que tenemos que morir. Tenemos que morir a nuestro yo, a nuestro viejo yo, a nuestra vieja naturaleza. Porque si no hay muerte, no hay redención. Si no hay muerte, no hay instrucción. Por eso es que muchos cargamos con un muerto encima y no entendemos por qué es que no podemos obedecer al Eterno. Por eso nuestro maestro nos dijo, carga tu cruz y sígueme. Tienes que morir a la carne. Tienes que morir a los frutos de la carne. Porque allá hay condenación, allá hay maldición, allá hay muerte. Te invito a que leas en casa Gálatas 6, que es muy conocido, Gálatas 5, capítulo 5 y capítulo 6. Léelos los dos capítulos. Pero ahí vas a encontrar los frutos de la carne y el fruto de vivir en el Espíritu. En el Espíritu HaKodesh, en el Espíritu Santo, en el Ruach que el Eterno te da. Así que tenemos que obedecer y oír y obedecer lo que el Eterno nos dice en su palabra. En la obediencia, nadie se equivoca. En el obedecer, no te vas a equivocar. Obedeciendo al Eterno, respeta a tus autoridades, pastor, sacerdote, rabino, lo que sea, tu líder espiritual. Pero sobre todo eso, sobre todo, obedece la palabra del Eterno escrita, redargúyela, escudriñala, profundiza, porque lo amas. Mateo 24:35, donde nos dice cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Su palabra es eterna, su palabra es perpetua, al igual que sus mandamientos, sus leyes, sus instrucciones son perpetuos. Por eso la tierra gime por la manifestación de los hijos de Elohim, del Eterno. Nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestro amor, nuestra bondad, el perdón. Necesita la gente ver eso en nosotros. Aún los judíos necesitan ver eso en el pueblo santo escogido, gracias a Yeshua, para causarles celos a ellos, porque obedecemos al Eterno. Así que, hermanos, como dice en Mateo capítulo 5, verso 41, los invito a caminar una milla más. Si el Eterno nos dijo que caminemos una milla, esforcémonos por caminar una milla más. A lo que resumo es, tenemos que ser excelentes, manifestar la excelencia por herencia, la herencia que nos dejó nuestro amado Maestro, nuestro Redentor, la obediencia, la bondad, el amor, la excelencia por herencia. Así que sacudámonos el polvo y sigamos con la cabeza arriba de donde viene nuestro socorro y caminemos firmes en la fe, ya que como dice su palabra en Revelaciones, Apocalipsis 14:12, que esta es la paciencia de todos los santos, los que guardan sus mandamientos y la fe, el testimonio en Yeshua. Somos sus discípulos, somos mártires. No esperemos a que nos elogien, no esperemos a que nos feliciten. Este mundo nos odia porque odian a nuestro maestro. Y esa es una prueba y una garantía que vamos por buen camino cuando hablamos la verdad. Porque como dice el Salmo 33, Tejelín, Salmo 33, verso 4, cree en mí, brotarán ríos de agua viva, de tu corazón, de tu vida. Cree, cree de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Y ya para terminar, en Primera de Pedro, capítulo 2, o Kefa Aleph, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, donde nos exhorta, nos anima, nos invita
con estas palabras que deseemos con ansias, con ganas, con convicción, deseemos con ansias la leche pura de la palabra eterna, de la palabra viva y eficaz, como niños recién nacidos. ¿Ustedes saben cómo es un niño llorando por la leche materna? Un recién nacido que tiene hambre y no sabe hablar, pero sabe que quiere algo, necesita algo, aunque no sabe lo que significa, lo que es la leche, ni de dónde viene, pero él solamente quiere sentir ese alimento en su boca. Así debe de ser nuestras ansias, nuestro deseo, nuestro anhelo, esa leche pura, sin mancha, de la palabra del Eterno, y solamente tú lo vas a saber cuando tú mismo lo escudriñes. Cuando te reúnas, si es posible, con gente del mismo sentir como el Eterno nos ha reunido en este grupo, porque nadie lo preparó, nadie lo organizó. El mismo Eterno es el que tiene este grupo sostenido y lo tiene de pie. Él es el que está alineando todo. Alineó mi vida en Washington, alineó la vida de mis hermanos en North Carolina, en Colombia, en Nueva York y en otros estados, de diferentes maneras. Y nos tiene aquí juntos, reunidos con un mismo sentir. Asimismo fue escrita de su palabra, de diferentes lugares, diferentes lenguas, pero con un mismo sentir. Él lo está alineando todo, Él es real, Él está vivo, Él existe, Él está obrando. Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. El mismo que se le manifestó a Abraham, Isaac, a Jacob, a Moisés, a sus profetas. Él lo está haciendo contigo, Él lo hará contigo, Él lo volverá a hacer una vez más contigo. Esfuérzate, sé valiente y no te separes de esta palabra que es viva y eficaz. Como recién nacidos, así por medio de ella, de la palabra, crecerán en su salvación. El justo por la fe vivirá. Creías que estaba todo perdido, que fracasaste como hija o hijo de Dios. Déjame decirte que no. Aún hay oportunidad. Aún tienes esperanza. Él no te ha olvidado. Búscalo y lo hallarás. Clama a Él y Él te responderá. Con todo mi corazón le clamo al Eterno para que te libere de esas cadenas y te saque de ese lodo cenagoso donde estás atorado, donde piensas que nadie te puede ayudar, donde piensas que no puedes salir de ahí. Le ruego y le suplico a Hashem que envíe su espíritu, su Ruach HaKodesh, a sus siervos, a sus herramientas, a sus instrumentos de paz, a esas personas que te den testimonio, como lo hicieron conmigo, de decidir salir de ese atolladero, de ese lodo cenagoso. Espero que de ahora en adelante lo que leas puedas entender, puedas ver y sobre todo poner en práctica en tu vida. Ese es el deseo de mi corazón, para que veas la gloria del Eterno en tu vida. Y aunque mueras, aunque uno muera, aunque uno esté muerto, por la fe en Yeshua viviremos. Pero por lo mientras me gozo en su presencia y en este grupo. Shalom a todos, paz entre todos, para todos. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Gracias. Shalom.